Muy buenos días a todos. Vídeo de conclusión a la serie de vídeos que he estado haciendo sobre los topos al servicio de la Unión Europea, que yo he llamado colaboracionistas. Serie de vídeos que empecé a hacer en diciembre del año pasado y que podemos ya dar por concluida. Antes que nada, pequeño momento publicitario. Se acaba de publicar en el medio digital El Común un artículo mío titulado Demostración de la inexistencia de Dios, en la que, inspirándome en un vídeo YouTube de otro youtuber, de un youtuber francés, pero complementado con más información y más argumentos por mi parte, pretendo ni más ni menos que demostrar la inexistencia de Dios. Y artículo que es un poco la continuación de otro artículo también publicado en El Común, artículo que publiqué en 2023, titulado Panfleto contra el conspiracionismo, donde explico el fenómeno del conspiracionismo y el cómo no caer en el conspiracionismo y bueno, hago una crítica radical del mismo y trato de analizarlo como fenómeno, que cierto es verdad que en ese artículo cuando lo publiqué todavía me consideraba marxista, lo cual no es el caso hoy. Y el artículo sobre la inexistencia de Dios es como la continuación de ese artículo sobre el conspiracionismo. Y, ya que estoy, aprovecho para decir que también en agosto del año pasado, en agosto de 2023, publiqué también en el medio digital El Común un artículo titulado Asperger, ¿qué es?, donde explico en qué consiste el trastorno del espectro autista. Para quien se pregunte por qué he escrito un artículo sobre esta temática, bueno, pues a buen entendedor, no son ni mucho menos los únicos artículos míos que están en internet, pero bueno, menciono esos artículos porque son los últimos que he escrito en los últimos años, y de momento me interesa proporcionar el medio digital común, que es el medio donde también escribe Carlos García Hernández, ¿no? que ha venido Carlos García Hernández, que es gran conocedor de las cuestiones monetarias, autor de Socialismo Fiduciario, y que también ha venido a este canal unas cuantas veces, ¿no? Entonces, este vídeo de conclusión a la serie sobre los topos al servicio de la Unión Europea, topos que yo he calificado de colaboracionistas, va a ser un vídeo que sirva de balance, de conclusión final, donde voy a hablar de sensaciones, de posibles matizaciones que haya que hacer, de si acerté o no empleando el término topo o el término colaboracionista, de si hubo o no hubo equivocaciones a la hora de calificar a tal o cual persona de esta manera, y en caso de que haya habido una equivocación, pues en este caso rectificar. Entonces, esto no promete ser un vídeo corto, ya os lo adelanto, aunque bueno, lo más probable es que si se extiende lo publicaré en varios trozos, pero si no os gustan los vídeos largos donde hago bastantes digresiones, pues recomiendo que no veáis este vídeo y que veáis vídeos más cortos. Y bien, para empezar, en primer lugar quisiera hablar de una observación que me hizo mi buen amigo y también colaborador ocasional de este canal, Alfonso Díaz Cerrón, Alfonso Díaz, que lo habéis visto en el canal, Alfacomi en Twitter, y que es miembro de la Asociación Vanguardia Española. Claro, me lo hizo notar, es posible que el término topo
no sea el más indicado para las personas a las que me he referido en esta serie de vídeos, y os voy a explicar por qué. Bien, antes que nada decir que según el diccionario de la Real Academia Española, una acepción de la palabra topo, que es la que empleé desde el primer vídeo sobre la serie de los topos colaboracionistas, aparte de la acepción topo es un animal roedor, bueno, sí, supongo que es un animal roedor que cava túneles bajo la tierra, bueno, supongo, ¿no? Hay otra acepción que es persona que, infiltrada en una organización, actúa al servicio de otros. Entonces, claro, la cuestión es, ¿existe en España acaso un movimiento nacional a favor de la salida de la Unión Europea? Digo movimiento nacional, aunque suene un poco mal, porque era el nombre, bueno, más comúnmente usado para el partido hegemónico, bueno, el partido dirigente durante la dictadura franquista, que tenía unas siglas delirantes, ¿no? Pero bueno, es que realmente cualquier movimiento político en cualquier país es un movimiento nacional, en realidad, ¿no? Bueno, por lo menos un movimiento que pretenda servir a los intereses de su país es un movimiento nacional, pero bueno, podríamos llamarle de otra forma, movimiento popular si queréis, movimiento de liberación nacional si preferís, movimiento a favor de la soberanía, podemos llamarlo como se quiera, pero bueno, a mí me gusta la terminología movimiento nacional. La cuestión es, ¿lo hay en España? Pues no, no lo hay. Es que de hecho ni siquiera podemos decir que estemos en la situación de otros países, como pueden ser Francia o Italia, donde sí hay partidos o micropartidos, o partidos incluso con una gran militancia en términos numéricos, pero que, bueno, que luego por diversos motivos que no voy a detallar aquí, luego obtienen resultados ridículos en las elecciones, ¿no? Pero tiene el mérito, Francia es el caso que mejor conozco, de existir y de hacer información y pedagogía en Internet y con ello llegar a mucha gente. Luego que esa gente vote a otras opciones políticas ya es otra historia, ¿no? Pero es que España ni siquiera estamos en esa situación. Es decir, no existe, o sea, bueno, después, bueno, antes de este vídeo ya saqué un vídeo donde yo daba mi opinión sobre el Frente Obrero y explicaba si eran unos topos o no lo eran. Pero digamos que el movimiento nacional específicamente creado con el objetivo de salir de la Unión Europea y del euro, y si se puede al mismo tiempo pedir la salida de la OTAN, todavía mejor, no, en España no existe. Ahora bien, dudo mucho que España sea el único país en la Unión Europea donde se dé el caso de que sea un movimiento a favor de la salida de la Unión Europea. No existe. Entonces, claro, la observación que me hacía Alfonso era cómo puedes hablar de topos, es decir, de infiltrados, dentro de un movimiento que no existe. Pues efectivamente, es una crítica pertinente. ¿Cómo se habla de topos si no hay un partido o movimiento que infiltrar? De eso me di cuenta pronto cuando inicié la serie de vídeos, pero porque bueno, empecé empleando esa terminología porque al principio tenía una cierta rabia contenida y tenía que desahogarme denunciando sobre todo gente que tiene un papel de sabotaje en España, y estoy denunciando gente que luego vamos a hablar de ello, que va de lo que no es, ¿no? No obstante, quise decir una cosa antes de que se me olvide. Es cierto que ese movimiento nacional popular, en España no existe, pero si yo fuera hegeliano,
que no lo soy, pero si emplease terminología hegeliana, tal vez no exista para sí, pero sí que existe en sí. Y si no existe para sí, donde sí me reafirmo, si ese movimiento a favor de la salida de España de la Unión Europea y del euro no existe, es por la inacción o incluso por la acción de toda la gente que he denunciado en esta serie de vídeos. Ahora bien, si bien me di cuenta de que efectivamente el término topo igual no era el más adecuado, yo ya había hecho la primera miniatura del primer vídeo y bueno, pues digamos que no me podía echar para atrás. Mantuve más o menos la misma miniatura, cambiando un par de detalles para cada entrega y para cada distinta entrega, ¿no? Pensando en que después al final haría un vídeo de eso, de valoración final, de conclusiones, de posibles matizaciones, que es el que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, sí, cierto es que el término topo no ha sido el más adecuado, porque bueno, aparte, evidentemente, de toda la gente que he mencionado, que he criticado en esa serie de vídeos, claro, yo no pienso realmente que estén en la nómina o que estén pagados a sueldo de la Comisión Europea para infiltrar un movimiento que no existe en acción pero sin potencia, tal vez con la excepción de Pedro García Bilbao y de Alberto Garzón, que es un político que abiertamente ha mostrado su admiración por Soros. Bueno, cierto es que el término topo tal vez no era el más adecuado. Yo creo que lo he pensado mucho y creo que era más exacto hablar de saboteadores. O incluso de una palabra que le gusta a Alfonso, que se utiliza en su tierra, que es Extremadura, que es enredadores. Incluso el término saboteadores es más correcto, porque si bien no todos los que he mencionado son topos o actúan como topos, pero hay otros que sí, lo vamos a ver después. Hay unos que son topos, otros que no lo son. En cambio, toda la gente que he criticado en esa serie de vídeos son saboteadores. Porque si algo tienen en común, se pueden llamar Javier Couso, se pueden llamar Johnny Illescas. Javier Couso es una persona que dice que no podemos salir de la Unión Europea, pero dice que está en contra de la Europa de Maastricht, al mismo tiempo que propone no salir de la Europa de Maastricht. Hay gente como Johnny Illescas que ese no es un topo, yo explicaré por qué después. Bueno, sobre todo porque abiertamente Johnny Illescas se declara como un partidario de la Unión Europea, de hecho un partidario incondicional. Bueno, y luego también he mencionado al PCT, que el Partido Comunista de los Trabajadores de España, que ellos publican en su programa político la salida de la Unión Europea. Entonces, claro, si ellos dicen que están a favor de la salida europea, ¿por qué dicen que son unos topos? Bueno, eso en el vídeo en cuestión lo he explicado, pero es verdad que claro, no puedes emplear la misma terminología para gente que está en contra del Brexit y gente que está a favor del Brexit, pero sí que tienen todos en común que sabotean el Brexit, por una u otra razón que he explicado en detalle en cada vídeo. Incluso la palabra enredadores pues también es bastante adecuada, no sé si para todos ellos, pero para buena parte de toda la gente que he criticado, porque según el diccionario de la RAE, enredar pues tiene muchas acepciones, pero a mí me interesan sobre todo la sexta y la octava. La sexta es entretener, hacer perder el tiempo. Bueno, pues hay, dentro de la gente que he criticado, hay gente que no es que haga perder el tiempo. Bueno, sí, en realidad sí.
Porque, por ejemplo, la Izquierda Unida de Julio Anguita y posteriores dirigentes nos ha hecho perder 30 años de tiempo. Eso para mí es incuestionable, ¿no? Pero, sobre todo que, digamos que desvían la atención. Por ejemplo, si hablamos de topos republicanistas que prácticamente todos los males de España los achacan a la existencia de la monarquía borbónica y al hecho de que España no es una república, pues eso es marear la perdiz, entretener, ser, como se decía en la época de la Unión Soviética de Stalin, un agente de la diversión. Y esto es la sexta acepción, entretener, hacer perder el tiempo. Pero es que me gusta incluso más la octava, de la palabra enredar, que es, cito, dicho un asunto, dos puntos, complicarse al sobrevenir dificultades y citan como sinónimos entorpecer, historiar, enmarañar, embrollar, complicar, embarullar y liar. Y efectivamente también, si no todos, casi la totalidad de la gente que yo he criticado son enredadores, porque es que en realidad básicamente lo que hacen es embrollar, complicar un debate que en realidad es muy sencillo. ¿España es un país independiente o no lo es? Ya está. O sea, no es más complicado que eso. Y la respuesta a eso pues puede ser sí o no, o bueno, luego dependiendo de cada uno, sí a condición de qué o no a condición de qué. Bueno, pero creo que planteado de esta manera el debate es muy sencillo. O sea, no es nada complicado. ¿Es España una democracia o no lo es? Yo creo que es un debate bastante sencillo y yo me decanto por bueno, no lo es, no es un país independiente, soberano, democrático, pero yo pretendo que sí lo sea. ¿De acuerdo? Más que nada porque si no va a ser imposible eh, poder tomar medidas que mejoren la situación del país, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues eso, gente como Pedro García Bilbao, como Johnny Escas, cada uno por razones distintas. Johnny Escas es un partidario incondicional de la Unión Europea. Pedro García Bilbao también, aunque intenta disimuladamente hacerte creer que es un disidente, pero es mentira, pues complican el asunto. Santiago Armesía también enreda, complica el asunto con su teoría, hay que decir, frívola, porque es que esto no es serio, su teoría de la iberofonía como plataforma intercontinental, eso es algo bastante frívolo, hay que decirlo, no es serio. Es una cosa que a lo mejor vale, bueno, es que no sé cómo se llaman los videojuegos de estrategia de hoy en día, pero en mi época era el Command and Conquer o el Rise of Nations sobre todo. Es una categoría, la iberofonía, que vale para jugar Rise of Nations, pero no para algo serio en política. Pero bueno, independientemente de eso, Santiago Armesía es un enredador, porque te dice, España debería ser la Unión Europea, pero no puede. Que es lo mismo que decir no debe. ¿Por qué? Porque para salir de la Unión Europea, España necesita del apoyo, no sabemos si diplomático, material, económico, no sabemos, político, de Brasil, de Argentina, de Angola y de Timor Oriental. El PCML, el Partido Comunista de España marxista-leninista, también enreda el asunto, porque, o sea, lo embarulla, porque aunque en su programa político ponga claramente indicado que abogan por la salida de la Unión Europea, luego, a efectos prácticos, los 365 días del año hablan de república, dicen que la república popular y federativa será la solución a los problemas de la clase obrera, y hablan, iba a decir prácticamente nunca, no, sino prácticamente, no hablan nunca de las implicaciones que tiene la pertenencia de España a la Unión Europea para la clase
obrera la que dicen defender. Bien. Pero cuando dije que enredadores en lugar de la palabra topos sería un término más adecuado, dije que sirve para casi todos y efectivamente me reafirmo, no sirve para todos, porque por ejemplo el PCT, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, yo no podría decir que son enredadores, porque ellos en su programa hablan claramente de la Unión Europea y además durante el año ellos hablan de la Unión Europea, de sus políticas e incluso de sus consecuencias sobre la vida de los trabajadores. Bueno, yo he visto un vídeo de Javier Martín, secretario general de los CJC, pues hablar de flexiseguridad y en qué eso tiene su origen en la Unión Europea. Eso, bueno, entonces eso ya es bastante mejor que el PCML, ¿no? O que incluso que el PC, que no habla de la Unión Europea nunca. Aunque en un congreso sí hace unos años dijeron que abogaban por romper con la Unión Europea, pero luego era mentira, ¿no? Pero mientras el PCT dice eso, el PCT, al igual que la casi totalidad de los partidos comunistas de España, no entiende bien correctamente la naturaleza de la Unión Europea. Dicen que es una organización imperialista. Yo ya dije que este verano, y me gusta cumplir con mi palabra, no va a ser más tarde que este mes de agosto de 2024, dije que voy a hacer una serie de vídeos donde voy a explicar lo que ya expliqué en artículos que se publicaron en internet a partir del año 2017. Sobre todo 2017, sí. Voy a explicar cuáles son los orígenes, qué es lo que se sabe, que no es mucho, pero qué es lo que se sabe de los orígenes de la Unión Europea y por qué se hizo la Unión Europea. Y va a quedar medianamente claro que la Unión Europea no es una organización imperialista. Lo que puede ser imperialista es un Estado-nación. Francia puede ser un Estado imperialista. O Italia, o Bélgica, o Alemania, o el Reino Unido, cuando estaban dentro de la Unión Europea. Pero la Unión Europea es una estructura administrativa. Aquí quienes atinan, aunque los he criticado, quienes atinan realmente son los seguidores, los discípulos de Gustavo Bueno, cuando dicen que no, es que lejos de ser una organización imperialista es una biocenosis. O sea, en realidad es una unidad de biocenosis. Eso es una organización en la cual hay estados que coexisten, pero siendo un nido de serpientes. Eso que es un concepto que de Gustavo Bueno de España frente a Europa, se acerca mucho más a la realidad que decir que la Unión Europea es una organización imperialista, que yo considero que es incorrecto, ¿no? De hecho, o sea, me voy a adelantar un poco a los vídeos que voy a hacer a partir de agosto, pero bueno, en realidad esto ya lo decía el economista neoliberal de la escuela austríaca, Friedrich von Hayek, ¿no? Que le había ideado ya un gobierno supranacional para que escapara el control popular. Y eso también lo explica Sarah Wagenknecht en su libro Los Engreídos. Es que una democracia se puede dar en el marco de una comunidad nacional. A partir del momento en el cual un gobierno es supranacional, deja de ser democrático, y esto es el sueño de las élites burguesas o llamémoslas simplemente élites neoliberales desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para mí la Unión Europea no es una organización imperialista, es una organización, de hecho, contraimperialista, porque los orígenes de la Unión Europea, realmente, si nos remontamos muy atrás en el tiempo, se sitúan en Washington, ¿vale? Pero ya eso ya lo detallaré en la serie de vídeos que haré a partir de agosto. Volviendo al PCT, cuando digo el PCT, utilizo un ejemplo de algo que luego pueda ser generalizable, ampliable a otros partidos, otras organizaciones, ¿no? Si tú dices que la Unión Europea es una organización imperialista, te va a llevar a una lucha ineficaz, porque si tú haces un análisis incorrecto de una entidad contra la que pretendes luchar,
en realidad no vas a luchar eficazmente. Es decir, es como si en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, dices que hay que liberarte del Tercer Reich porque es un imperio neoliberal, por ejemplo. Si el análisis, si la caracterización es incorrecta, entonces inevitablemente los medios de lucha y el discurso, sobre todo el discurso que vas a articular contra ello, porque la política es eso, es articular un discurso para convencer a una masa crítica. Si tu análisis es incorrecto, el discurso que vas a articular también va a ser incorrecto y por tanto ineficaz. Entonces, yo no diría que el PCT o yo que sé, digo PC como puedo decir el PCOE o el PCP también, son unos topos, tampoco diría que son unos enredadores, pero sí que sabotean el Spexit. Sabotean el Spexit. De mala fe, de buena fe, bueno, yo creo que de buena fe, pero sabotean el Spexit porque se equivocan. De hecho, bueno, es prácticamente, o sea, la tesis de la Unión Europea como organización imperialista. De hecho, permitidme que me eche flores un ratito. Disculpen la inmodestia. Bueno, es el caso de prácticamente todos los partidos comunistas de España, el caracterizar con un análisis muy superficial, muy poco serio, que la Unión Europea es una organización imperialista. Es el caso de todos los partidos comunistas u organizaciones comunistas en España, a excepción de el grupo pequeño, bueno, el grupito, el grupúsculo Unión Proletaria, pero precisamente porque ellos se inspiraron de los análisis que yo había hecho, de los escritos que había hecho. También pondré el enlace a esos artículos en la descripción, que en su día habían sido publicados en la web La Dialéctica, que era el órgano de expresión de la agrupación del Partido Comunista de España de Vallecas, de Vallecas, web que ha desaparecido. De hecho, no me extraña que haya desaparecido, por cierto, teniendo en cuenta cuál ha sido la evolución del PC. Pero, bueno, siguen esos artículos, bueno, hay varios, pero el más principal se llama Apuntes sobre la construcción europea, contribución a un debate fundamental. Esos artículos siguen estando publicados en la web de Ojos para la Paz y también los ha publicado en su blog un señor o señora, no lo sé, que tiene un blog que se llama marxismolenismo.wordpress.com. Por tanto, desde aquí te mando un saludo, porque, pues, como dije, desaparecieron de la página web la dialéctica.com, pero pues esta persona tuvo a bien de por lo menos rescatar ese artículo y publicarlo en ese blog, ¿no? Aunque también, vuelvo a repetirlo, siguen la mayoría de los, bueno, no, la mayoría, todos los artículos que publiqué en su día en 2017, cuando empecé a escribir sobre la Constitución Europea, están también en Ojos para la Paz. Y por cierto, también un artículo que publiqué en 2023, creo que fue, también, porque antes dije que quería promocionar el medio digital El Común, pues en El Común también publiqué, es que no me acuerdo si fue en 2023 o si fue este año, no, creo que fue en 2023, que un artículo que llevaba el título de La Unión Europea, el gran no dicho de El Jacobino. Este también se publicó en El Común, un artículo pues eso, de crítica al programa político del Jacobino, la organización de Guillermo del Valle, que luego se presentó a las elecciones europeas bajo la etiqueta, bueno, bajo el nombre del partido Izquierda Española, ¿no? Guillermo del Valle, que también he criticado en la serie de vídeos sobre los topos colaboracionistas, aunque voy a explicar por qué luego no considero que Guillermo del Valle sea un topo. Bien. Entonces, no quiero
bueno, extenderme mucho más sobre el tema de si la Unión Europea es una organización imperialista o no. Bueno, que ya digo, en mi opinión no lo es otra cosa, yo lo explicaré en la serie de vídeos que voy a hacer a partir del mes que viene. Pero bueno, que en definitiva decir que la Unión Europea es una organización imperialista es una equivocación y de hecho denota pues una mala comprensión de lo que es la Unión Europea y de hecho en un vídeo, en un directo, bueno, no me acuerdo si fue un directo o no, por una entrevista, un vídeo que hice con Stuart Medina, lo comentamos, lo dijo él, es que si tú dices que quieres salir de la Unión Europea, pero no sabes realmente por qué, o sea, no sé explicar por qué ni dar argumentos válidos para ello, yo os reto a que encontréis un solo vídeo del PCT sobre el euro, por ejemplo. Os invito a que lo busquéis, a ver si lo encontráis. Entonces, si tú dices luchar contra la Unión Europea, pero no sabes explicar de una forma correcta por qué hay que ser de la Unión Europea, pues en realidad no estás luchando contra la Unión Europea. Eso no quiere decir que considere que tú eres un topo, pero estás saboteando el Spexit. Y en el vídeo anterior a este, donde hablé de Frente Obrero, lo dije. Yo, los únicos que, estando constituidos como partido político, sobre el tema de la Unión Europea, los únicos que en mi opinión realmente atinan son el Frente Obrero. O sea, quiero decir, dentro de lo que se considera izquierda, ¿no? Que ya sé que el Frente Obrero dicen que no son ni izquierdas ni derechas, bueno, entonces, ¿qué son fascistas, no? Obviamente provienen de un partido comunista que se llama el PMRC, que hasta donde yo sé no ha desaparecido. Y bueno, según Gustavo Bueno, el comunismo pertenece a la quinta generación de izquierdas políticamente definidas. Entonces, dentro de lo que es la izquierda, al menos para mí, son de izquierdas. El Frente Obrero son los únicos que con un discurso, además, muy sencillo sobre la Unión Europea, son los únicos que atinan realmente. Sobre eso también volveremos después. Bueno, entonces, ¿por qué he hecho esta larga digresión? Porque ya lo dije, en realidad, en el caso del PCT, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, no cabría hablar de enredadores, no sería correcto, porque, a ver, aunque sea por malos motivos, su propuesta de salir de la Unión Europea es muy clara, pero sí que en mi opinión son saboteadores. Y cuando digo el PCT, podría decir el PCOE, el PCP u otros, en España y otros países. Son saboteadores porque, claro, todo el potencial, que es uno de los motivos por el cual yo abrí este canal, porque creo que tiene un potencial inmenso, todo el potencial que podría tener un discurso claro, neto y radical contra la Unión Europea, pues ellos con su mal hacer, con su mala labor, pues lo que hacen es anular completamente el potencial que puede tener un discurso patriota, soberanista contra la Unión Europea, ¿no? Y bueno, entonces, un momento, por favor. Yo la gente que mencioné en esta serie de vídeos, pues los califiqué de topos. Luego voy a explicar por qué los quise llamar topos. También los llamé colaboracionistas, ¿no? Incluso haciendo algo que en principio podría parecer grave, que también voy a reconocer que había una parte de clickbait en eso. Los comparé con Pétain, que fue el líder del régimen de Vichy, que fue un régimen que abarcaba la mitad sur de Francia, que colaboraba con la Alemania nazi, ¿no? Sí, sin duda ha sido tal vez exagerado compararlos con Pétain, pero no completamente. Luego explico por qué. O, si no, en todo caso, hay algunos, dentro de los que he criticado, hay algunos que sí son colaboracionistas, bueno, de forma inequívoca, pero otros que no lo son. Y claro, digamos que es como cuando yo los llamé todos topos, los metí a todos en el mismo saco. Pero volvamos, lo vimos en el primer vídeo,
pero lo vamos a volver a ver ahora, la definición que da la RAE de la palabra colaboracionista. Colaboracionista es partidario del colaboracionismo. ¿Y qué es el colaboracionismo? Es, cito, la colaboración con los invasores de un país o con un régimen establecido ilegalmente en él. Entonces, partamos de la base de que, es verdad, la Unión Europea no es un país, aunque sí que hay potencia de países que manejan más los hilos que otros dentro de la Unión Europea. Es el caso de Alemania, por ejemplo. Alemania y estados satélites, o sea, estados aliados, mejor dicho. Pero partamos de la Unión Europea, de que la Unión Europea es una estructura administrativa, ¿de acuerdo? O administrativo-monetaria, que, o sea, no es un país, pero sí se puede hablar, en el caso de la Unión Europea, o mejor dicho, la pertenencia de España a la Unión Europea, de un régimen establecido legalmente. Porque es una estructura político-administrativa. Es un régimen establecido, no he dicho ilegalmente, he dicho legalmente, pero sí de forma ilegítima, antidemocrática e incluso está establecido en España anticonstitucionalmente. Está establecido en España anticonstitucionalmente. Porque tú puedes adherir como país a una entidad supranacional como la Unión Europea por medios completamente legales, parlamentarios, pero para acabar en un sistema que viola de forma flagrante la Constitución española. Que claro, ahora mismo no me acuerdo cuál es el artículo de la Constitución que establece que, bueno, pues que la soberanía reside en el pueblo español, ¿no? Que se expresa a través del Congreso de los Diputados. Por medio de partidos políticos, ¿cierto? Bueno, pues eso, pero eso es asunto de otro vídeo. Y aparte no soy experto en la materia. No soy jurista. Entonces, una vez más, los que en su programa político proponen la salida de la Unión Europea, pues es difícil que yo los llame colaboracionistas, aunque en algunos casos, en la práctica, sea así. Es decir, que hay partidos que, por ejemplo, en el caso del PCML, hay partidos que se dicen comunistas, que en su programa político mencionan en el punto 14 o 17 la salida de la Unión Europea, pero luego en la práctica actúan como colaboracionistas, aunque sea por omisión o por colaboración pasiva, no sé si me explico. Porque si hay un enemigo de España, del pueblo español, o mejor dicho, de la democracia española y todos los pueblos de Europa, de Europa no, de los pueblos de países pertenecientes a la Unión Europea. Habría que hacer la matización. Si tú dices que la Unión Europea es ese enemigo, bueno, primero tienes que llegar a la conclusión de que es el enemigo, claro. Que tú puedes pensar que no lo es por ignorancia, ¿vale? Pero si hay un enemigo de España que claramente para mí es la Unión Europea y el euro, que el euro es pues lo gestiona el Banco Central Europeo, que es una institución de la Unión Europea, pero luego los 365 días del año no señalas nunca al enemigo. De hecho, decía De Gaulle una frase que parece muy tonta, pero que tiene mucho significado, que es: hay que nombrar al enemigo. Si tú durante todo el año, los 365 días del año, no mencionas, no nombras nunca al enemigo, pues se puede hablar de colaboracionismo. Aunque sea colaboración pasiva, pero colaboracionismo. Ahora, que sea voluntario o involuntario, pues es otra historia. Evidentemente, claro, en el caso de esta gente que estoy mencionando, yo creo que no, evidentemente no es voluntario. O sea, no estamos hablando ahí de Alberto Garzón o de Pedro García Bilbao, no, que esos son para darles de comer aparte. Estamos hablando de gente que no habla de la Unión Europea porque por una razón u otra no han comprendido lo que implica la pertenencia de España a la Unión Europea, ¿no? Vale.
Pero bueno, dejémoslo en que hay gente que es colaboracionista y otra gente que no lo es, pero que digamos que se equivoca y que por una razón u otra sabotean el Brexit, ¿vale? Pero hay unos que sí lo son. Hay otros que sí son colaboracionistas activos. O sea, bueno, pues eso, los partidos de la nueva izquierda, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, entonces, bueno, pues podemos mencionar personalidades como Sira Rego, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz. Son gente que cuando hablan en el Parlamento Europeo, eh, hablan en ese órgano que es el Parlamento Europeo como si ese órgano tuviese carta de naturaleza. Incluso, bueno, no sé, una vez vimos en este canal un extracto, una intervención de Sira Rego, cuando era diputada, decía que el antifascismo está en el corazón de la Unión Europea. Dice, son gente que está a favor de la Unión Europea. Por mucho que, bueno, que luego, claro, precisamente tratan de enredar diciéndote, no, pero es que estoy en contra de Maastricht. Sí, estás en contra de la Europa de Maastricht, pero luego estás a favor o sea, bueno, es una forma de esquizofrenia, ¿no? O sea, o de bipolaridad. Es decir, dicen que están en contra de la Europa de Maastricht, pero luego no quieren salir de la Europa de Maastricht e incluso la defienden. Además, de forma entusiasta. Hay que ver el discurso, basta con ver el discurso de Irene Montero cuando postuló como candidata para el Parlamento Europeo. Buenos días a todas, a todos y a todes, queridos y queridas colegas. El Grupo de la Izquierda Europea, de Left, presentamos esta candidatura para defender una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino. Una Europa feminista, verde, antirracista, antifascista, de derechos para los trabajadores y las trabajadoras y de justicia social. Hombre, cuando tú postulas como candidato a presidente o presidenta del Parlamento Europeo es que tú apoyas la existencia del Parlamento Europeo. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de colaboracionistas. Hemos hablado de Izquierda Unida, hemos hablado de Podemos, de Sumar, de los políticos de la nueva izquierda. También Pedro García Bilbao es un colaboracionista activo. Claro que ese es un poco vicioso, porque ese, digamos que de forma retorcida, con un lenguaje que muy cuidadosamente, digamos, con palabras muy cuidadosamente elegidas y manipulando las cosas, intenta hacer percibir que no lo es, que no es un partidario entusiasta de la Unión Europea, pero lo es. De hecho, lo voy a decir ahora, pero C. Bilbao, que se considera el disidente number one del régimen y un antifascista de manual, podríamos decir, esta persona, si hubiese vivido en la Francia de los años 40, bueno, del periodo que media entre el 40 y el 44, ya sea al norte o al sur de la frontera del régimen de Vichy, ese era el típico que iba a la comisaría a denunciar a la Gestapo que en tal o cual casa había un judío. O sea, no tengáis la mínima duda, porque es lo que hace. Lo que hace es denunciar a la Gestapo contemporánea a la gente que criticamos a la Unión Europea. Entonces Pedro García Bilbao es un colaboracionista entusiasta, aunque es el más repugnante en realidad, porque ese tío es que se escoria, porque claro, al mismo tiempo que colabora activamente con la Unión Europea, digamos que intenta presentar una imagen como disidente, incluso de crítico con la Unión Europea, cuando no es así en absoluto, ¿no? Más ejemplos de colaboracionistas. Paco Frutos, por ejemplo. Eso lo hemos visto en el primer vídeo que se hizo sobre esta serie. A muchos les molestará que lo diga, pero Paco Frutos, claro, es que en la época en la cual estaba en contra de la nueva dirigencia de Izquierda Unida, cuando Izquierda Unida
o sea, en Izquierda Unida ya era el coordinador federal Alberto Garzón, o iba a serlo, y en la dirección de a la Secretaría General del PC llegó Enrique Santiago. Pues Paco Frutos tuvo una guerra particular contra la dirección del PC, porque sí, efectivamente se había expulsado a mucha gente de Izquierda Unida, gente crítica con los pactos con Podemos, y no niego que mucha gente, o a la totalidad de esta gente, se expulsara por motivos ilícitos, pero Paco Frutos criticó al PC en apariencia, porque luego se vio que era mentira, pero en apariencia decidir en un congreso o proponer en un congreso salir de la Unión Europea. O sea, lo hemos visto, no hace falta que lo detalle más aquí. O sea, he enseñado los artículos, los extractos. Paco Frutos dijo que no, o sea, no solamente se opuso a la salida del euro, o sea, que está a favor del euro, sino que incluso que dio a entender de una forma muy sibilina, esa es la palabra que se me escapaba antes para Pedro García Bilbao, sibilina. De una forma muy sibilina dijo que era una idea de extrema derecha. Paco Frutos, que aunque esté fallecido, haya fallecido ya, descanse en paz, pero Paco Frutos era un colaboracionista activo de la Unión Europea. Bueno, Johnny Yescas, evidentemente, por supuesto que lo es, pero es que Johnny Yescas es que no es un topo. Es que Johnny Yescas no es topo, que es que de hecho, lo que me gusta de Johnny Yescas es que, aparte de que creo que es una persona en YouTube que atina completamente al denunciar el feminismo como lo que es decir, como una ideología pensada para destruir el movimiento obrero y la solidaridad de clase entre los trabajadores. Johnny Escas, en cuanto a la Unión Europea, él no se esconde ni miente. Es que él se declara abiertamente a favor de la Unión Europea. Otra cosa es que Johnny Escas sepa realmente lo que es la Unión Europea, que lo pongo en duda, ¿no? Pero esto es como Guillermo el Valle y el Jacobino. Es que ellos, es decir, esos lo sabré, sí, lo sabré. He hablado de ellos en la serie de vídeos sobre los topos, pero o sea, realmente no son topos. No son topos, porque, claro, ¿qué entiendo yo por un topo? Yo entiendo por un topo una persona que va de lo que no es. Pero García Bilbao, por ejemplo. Pero es que, claro, es que Guillermo del Valle no engaña a nadie. O sea, Guillermo del Valle es que abiertamente está a favor de la Unión Europea, aunque bueno, claro, también con un lenguaje enredador, confuso, enredador. Porque a mí, en Twitter, porque yo hace unos años le critiqué en Twitter y lo vio y le molestó bastante. Claro que dije, es que lo curioso es que Guillermo del Valle, cuando interviene en televisión, en aquella época era en Intereconomía, critica mucho la pertenencia de España al euro, pero luego nunca saca la conclusión lógica de ese análisis. Y me dijo, la conclusión lógica es la salida de Maastricht, pero bueno, el típico sí pero no, en el cual también practica Javier Couso, ¿no? La salida es, o sea, la conclusión es la salida de Maastricht, pero no creo que sea tan fácil como usted plantea. Bueno, es un poco curioso, ¿no? Curioso que una persona diga, por una parte, en Twitter, o sea, contestándome a mí, que España tiene que salir de Maastricht, decir hay que salir de la Unión Europea, pero luego su partido político es abiertamente pro Unión Europea, incluso te habla de armonización fiscal a escala de la Unión Europea. Pero bueno, aunque haya esas contradicciones, sí, pues Guillermo del Valle es lo mismo que Johnny Escas. Digamos que no son topos en la medida que ellos no se esconden, ellos son y se presentan y se declaran, por lo menos actualmente, abiertamente como partidarios de la Unión Europea. Entonces, no son topos, porque claro, insisto, yo quise hablar de topos para hablar de gente que va de lo que no es, o sea, gente que va de revolucionaria, de disidente número uno del régimen, cuando no lo son en absoluto. O sea, ejemplo de libro, bueno, Pedro García Bilbao,
vas a decir que tengo una fijación con él. No, no es que tenga una fijación, es el ejemplo de manual del pavo, del Notas, que gusta, bueno, es un ejemplo, de hecho, porque ese tío es insignificante en realidad, ¿no? Pero sí que tiene algunos seguidores en redes sociales, ¿no? Pero es que es el ejemplo de manual del Notas que va de soy el disidente number one del régimen, porque soy el más republicano, el más antifascista y el más antifranquista, pero él trabaja para los intereses de la Unión Europea, chivándose en público, denunciando en público, como una rata chivata de la Gestapo, a la gente que combatimos en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Más allá de que una vez en Facebook, en la época que yo tenía Facebook, le vi una vez a decir, sí, los republicanos exiliados del régimen franquista cuando estaban en París, ellos están a favor de la idea de la Europa unida, de la Europa sublime, ¿no? Entonces, como los republicanos antifranquistas de izquierda republicana están a favor de la Comunidad Económica Europea, pues hay que estar a favor de la Unión Europea. Pero no solamente está Pedro García Bilbao, más ejemplos. Luego está, que también esos me daban bastante rabia, la camarilla esta de rebotados del PC Izquierda Unida, está compuesta por Paco Arnau, Antonio Saceda, Susana Oviedo, la expareja de Paco Frutos, que bueno, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Antonio Saceda y Paco Arnau, realmente el pique, la cólera que tienen contra lo que llaman la exizquierda, a ver, seamos sinceros, se debe solamente a que en lugar de que el vicepresidente de gobierno de España haya sido Pablo Iglesias, no haya sido Ángel Pérez. O sea, ya está. O sea, en realidad no hay más. Porque es que más os digo una cosa. Si esa gente dice que la izquierda actual, es decir, la actual dirigencia de Izquierda Unida, más Sumar o Podemos, eso es la exizquierda. Mejor dicho, ellos dicen que Podemos es la fase izquierda y que lo que queda de Izquierda Unida ahora, eso es la exizquierda. Si tú dices eso, lo que estás diciendo es que Izquierda Unida, antes de que surgiera Podemos, era la verdadera izquierda. Es lo que estás diciendo. Vale, pero esa izquierda jamás, y contrariamente a lo que a veces se quiere hacer creer que eso es un bulo, difundido entre otros por Javier Couso, Izquierda Unida nunca, jamás, como partido político, digo como partido político, otra cosa es una declaración aislada de Julián Guita en las fiestas del PC, digo, como partido político, siempre abogó por otra Europa y nunca jamás ha puesto abiertamente en su programa político la salida del euro. Con lo cual, la camarilla esta de izquierdistas antiimperialistas, putinianos, por supuesto, comprometidos con la causa palestina y con Cuba, con Venezuela y con, bueno, todo lo que te debe defender un antiimperialista de pro, y que por tanto, bueno, que escupen su bilis en redes sociales, pues también prestándose como disidentes number one del régimen, colega, en lo que respecta a la Unión Europea, sois lo más políticamente correcto que puede haber. Es decir, los Paco Arnau, los Antonio Saceda o Susana Oviedo, Paco Frutos y compañía, son, o eran, en el caso de Paco Frutos, son la misma basura que los Alberto Garzón, que Sira Rego, que Manu Pineda, que Pablo Iglesias, que Yolanda Díaz. O sea, sois lo mismo. De hecho, a Paco Arnau se lo hice saber de forma clara en Twitter y, por supuesto, me bloqueó. Entonces, eso es lo que quise denunciar en esta serie de vídeos que hice, cuando a toda esta gente los llamé topos. No porque sean unos infiltrados en un movimiento o partido político que, como dije al principio, no existe, sino porque son gente que se disfraza, que son gente que va de lo que no son.
van de disidentes number one del régimen del 78, régimen borbónico guillonotánico, pretenden ser la verdadera izquierda, porque recordemos que para ellos Izquierda Unida hasta el año 2014 era la verdadera izquierda, pero en lo que respecta al tema de la pertenencia de España a la Unión Europea son lo más políticamente correctos que pueda haber y bueno, pues no son tan disidentes como ellos quisieran creer, ¿no? Pero bueno, como dije, luego hay otros que no se disfrazan. Hay otra gente bueno, pues que desempeña un papel nocivo de sabotaje del Brexit, de confundir a la gente, de sembrar ilusiones o como se dice, ¿no?, de echar polvo a los ojos de los españoles o de los trabajadores españoles, si preferimos, pero que no se disfrazan. Y eso es lo que agradezco de ellos, que es que no engañan a la gente, que es, como ya dije, el caso de Guillermo del Valle o de Johnny Escas. Porque aparte, por ejemplo, Johnny Escas, que es una persona que me cae bien, debo decirlo, me cae bien. Yo le veo una persona desde el punto de vista humano, le veo con un buen fondo. Johnny Escas no pretende, él es un marxista, él habla de revolución socialista y tal, de socialismo mundial, de internacionalismo proletario, obrero, tal, pero él no pretende, no se arroga una condición de disidente number one del régimen, y Guillermo del Valle tampoco. Guillermo del Valle no va de disidente, Guillermo del Valle simplemente dice que, mira, pues es que estoy harto de que el PSOE presuntamente pacte con los nacionalismos, bueno, no, sin presuntamente, ha pactado con los separatismos, entonces yo quiero aportar una oferta política novedosa, ¿vale? Ok, ¿vale? Pero no pretenden ir de disidentes number one del régimen, como Paco Arnau, cuando Paco Arnau es la misma basura que Alberto Garzón o que Pablo Iglesias. ¿Me explico, no? Lo que pasa es que siguen escupiendo su bilis en redes sociales, porque es que lo que estoy diciendo yo ahora, nadie se lo está diciendo como lo estoy diciendo yo ahora. Si se les dijera en más ocasiones, creo que se calmarían bastante, ¿no? Entonces, Johnny Escas y Guillermo del Valle, y puede que se me escape algún otro ejemplo. Sí, Rubén Gisbert también lo he mencionado como topo, y bueno, él directamente es que ni siquiera se puede decir que pertenezca a la izquierda, ¿no? Pero él no pretende, él hace una crítica radical de lo que llama el régimen del 78, crítica que es sin duda pertinente, crítica contra la partitocracia, ¿no?, establecida por el régimen del 78, pero yo de lo poco que he visto de él no me da la impresión de que va de disidente number one del régimen, de ser el más revolucionario. Y bueno, y no esconden, bueno, Rubén Gisbert es bastante más crítico, pero Guillermo del Valle y Johnny Escas, como dije, ellos no esconden que son partidarios abiertos, incluso entusiastas de la Unión Europea, aunque en el caso de Guillermo del Valle haya podido haber una crítica a Maastricht o incluso haya habido mentiras, o sea, abiertamente mentiras descaradas, como hacer creer, por ejemplo, que Juan Francisco Martín Seco en su libro Contra el euro no defiende la salida del euro. No, eso es mentira. De hecho, ya lo vimos en su día con Stuart Meneda cuando hicimos la reseña del libro, pero dejemos este asunto.